Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 28. Esto había pasado antes de que Ainz visitara a Sus para pedirle que se dirija hacia Rompton. Un informe en papel se le entregó directamente de la mano de Demiurge, y como se había vuelto costumbre, describió el informe que estaba en el papel de manera oral. Ainz solo se quedaba escuchando el informe que trataba sobre el avance en la creación de pergaminos. Después de obtener el cuerpo del rey elfo, se descubrió que su piel producía pergaminos más poderosos. Esto indicaba que dependiendo del nivel del material de donde se extraía, podría almacenar magias de mayor nivel. Aunque la piel de los humanos servían para almacenar hechizos hasta del segundo nivel, la piel del rey elfo podía almacenar hechizos de hasta el nivel 6. La piel del rey elfo se volvió un recurso indispensable, ya que se empezó a crear pergaminos de un nivel superior al anterior. El informe trataba sobre la cantidad exacta de pergaminos de nivel 6 obtenidos. Había distintos temas, informes respecto a la religión guiada por parte de Neia Baraja, quien estaba realizando un gran desempeño administrativo en varias ciudades del Reino Santo. Parecía que no se movilizaría fuera del país por el momento, o al menos hasta que la reconstrucción termine. Tales informes siguieron por un tiempo más. Lo último en el informe es sobre el progreso del mapeo mundial. Ya veo, ¿y? Aunque Ainz respondía con seriedad, la verdad de su conciencia con respecto a este tema estaba un poco en caos. ¿Mapeo? ¿Yo mandé a mapear el mundo? ¿Cuándo? Ah, maldición. Otra cosa que ordené sin saberlo. Tal pensamiento no estaba equivocado. En el tiempo en que estuvo en este lugar, nunca tomó medidas con respecto a la geografía del mundo. Aunque poseía un mapeo de la mayor parte del continente, no tenía uno del mundo mismo, ya que tal cosa parecía inexistente. Sí, Ficha está de vuelta con las medidas exactas, aunque también me disculpo, con respecto a territorios como Rompton que tienen anomalías en el territorio aéreo. En ese aspecto, me temo que será imposible realizar un total mapeo del terreno a correr de sus expectativas. No, el caso de Rompton y de Eferia es un caso excluido. Dudo mucho que hubiera varios lugares que posean esas características. Eso es comprensible, pero como usted sabrá, las zonas que se encuentran ocultas por un ítem mundial, o alguna clase de magia salvaje, no podrá ser mapeada, ya que, Ficha no poseía un ítem mundial que lo contrarreste. Por ese motivo es imposible. Me disculpo profundamente. No te preocupes por ello, Demiurge, hay cosas que no se pueden resolver tan fácil. Es como usted dice, es lamentable. Como seguían conversando sobre eso, Ainz había dejado atrás el tema de Ficha. Ella era un NPC, de la raza de hadas de hielo, era una mujer de contextura pequeña. Ella podría caber en una mano humana fácilmente, aunque poseía características raciales con las que podría lidiar con humanos normales. Carecía del poder de batalla necesario para darles frente a enemigos poderosos. En el pasado, Ainz se disfrazó de Momón para reunir información, volviéndose un aventurero de rango adamantita, pero además de eso, mapear toda la zona era esencial. Cuando ascendió a rango mitril, se juzgó que Ficha podría encargarse de las cosas en el exterior, pero entonces, el caso con Shaltear ocurrió. Con eso en manos, Ainz dejó de pensar en utilizarla en el exterior. Ella era un hada de clase vigía y exploradora, de los pocos NPC de nivel 100 a excepción de los guardianes. Ella podría brindar apoyo en territorios frío, pero era completamente débil en otros aspectos geográficos. En el incidente de control mental de Shaltear, volaba y podría ubicarla fácilmente. Después de todo, Ficha no poseía habilidades de encubrimiento. Tras eso, la idea de ordenas el mapeo total del reino se volvió imposible. Ahora en este momento, él estaba siendo informado que aquella idea se había estado elaborando, pero no solo en el reino, era una labor a nivel mundial. Sin embargo, tomando en cuenta el tiempo en que ellos estuvieron en este mundo, era sorprendente el tiempo en que lo hizo. Ainz-sama, con respecto a ese asunto. ¿Te refieres a ese asunto? Exactamente, ese asunto. Hablas de ese asunto. Es como usted dice, Ainz-sama. Aunque Ainz estaba tratando de averiguar mentalmente qué era el asunto en cuestión del que Demiurge se estaba refiriendo, pero parecía que eso era imposible, así que trató de descubrir el asunto en cuestión. Ya veo, ¿hay algún problema en cuestión? No, solo que, supongo que debería de ir alguien con mayor influencia en el lugar. Si bien recuerdo, Surus, quien gobierna una nación élfica, se encuentra familiarizado con ese lugar. Como también gobierna una nación élfica, debería de poder estar en contacto con el reino élfico de Eferia, o al menos eso es lo que pienso. Ya veo, es maravilloso que pienses de esa manera. Gracias por sus grandes palabras, Ainz-sama, aunque supongo que es algo que usted pensó también.
Demiurge, posees una inteligencia muy sobresaliente, así que, fácilmente podrás superar la mía. Gracias por tan dulces palabras, pero tal ambición me supera con creces, soñar con igualar su inteligencia es un sueño imposible. No tienes por qué ser modesto. Entonces, dijiste algo sobre un mapa del mundo. Sí, aquí tiene, me tomé la molestia en realizar varias copias al mapa mismo para su distribución. Ya veo. Ainz tomó el papel en el que el mapa del mundo estaba dibujado, lo miró mientras al mismo tiempo, Demiurge seguía explicando las características de este mundo. Por cierto, parecía que a Fitza se le entregó algunos objetos que le permitían estar sin suministros alimenticios y evitar el cansancio y fatiga, también otros que le daban un encumbramiento y para estar completamente seguro, volaba a través del mundo entero desde una distancia del suelo, en un espacio en el cielo donde la temperatura bajaría a menos 100 grados, Fitza poseía invulnerabilidad ante el frío, como también una gran visión telescópica propia de un vigía, su nivel de cartografía también era buena, todos esos rasgos, logró posible pasar desapercibido desde una distancia segura mientras mapeaba el mundo. Esta medida de seguridad fue impuesta por Demiurge, pero él mismo había dicho que esta idea provenía del mismísimo Ainz, solo que este dato mismo, era desconocido para el propio Ainz. Siguiendo el tema con el mapa del mundo, las características más notables de este mundo fue que, de todo el agua oceánica de este mundo, este se dividía en dos, agua dulce y agua salada. Otra parte de notable fue que los existía 4 grandes masas de tierra y una más pequeña ubicada en el centro de todo, que era conocida como el centro del mundo. Se les nombraba como continente sur, continente norte, continente oeste, continente este y el pequeño continente central. La nación de Ainz o Algou se encontraba en el continente oeste. El planeta mismo estaba dividido en los 4 puntos cardinales, y el continente central era el punto central de los 4 continentes, dejando de lado la división del mundo. Lo extraño era la característica del océano, el planeta estaba marcado por 2 líneas que se interceptaban entre ellas, 4 de esos territorios se encontraban océanos de agua dulce, mientras que las 4 partes estaban ocupadas por agua salada. Con eso en mente, la variedad de especies marinas debía de varias entre los lugares. Aunque el mapa en sí mostraba todo el mundo, este no mostraba líneas fronterizas. Esto era algo obvio, ya que Fitza no podía parar para preguntar sobre tales temas dado que se encontraba encubierta. Ahora solo tenían una base geográfica de todo el mundo. En el mapa mostraban distintas imágenes que se asemejaban a montañas en el lugar, cordilleras, incluso había lagos y ríos. Literalmente en este mapa, lo único que faltaba era información territorial de países, pero en ese asunto, los asuntos diplomáticos debería de resolverlo, y para ello, el torneo estaría excesivamente involucrado. Lo que importaba del mapa por ahora era que, ahora poseían información del territorio, que podría ayudar a los ejércitos a invadirlos fácilmente, pero este asunto de invasión en base al conocimiento territorial no incluía al reino hechicero, ya que su ejército se componía de no muertos, no poseían inconvenientes en cruzar montañas, incluso los mares serían problemas menores, solo caminarían bajo el agua hasta su destino. Lo único que podría afectarlos sería el calor, que era uno de sus puntos débiles, una región volcánica, pero para ese escenario también había fuerzas dentro de Nazarik que podrían ocuparse fácilmente de eso. Sencillamente hablando, se refería a las fuerzas que estaban bajo el mando del guardián del 7º piso, Demiurge. Las cosas habían sido explicadas, más que nada, cualquier inconveniente en terrenos, escenarios notables, como la ubicación del castillo flotante o el monumento ubicado en el centro del mundo, eso, entre muchas cosas más. Después de tales explicaciones, debían de tratar rápidamente con el asunto de Rompton, y el indicado para enviar como un mandatario sería Sus, ya que él mismo había comentado que era de ese lugar de donde había llegado. Teniendo todo eso en cuenta, su visita sería de inmediato. Después de todo, Ainz en este momento no tenía nada que hacer, pero como siempre habían sido las cosas, debería de ser acompañado de varios guardias. En este caso, serían Aura y Mare, quienes yacían ejerciendo autoridad en el lugar. 10 ansos y luego necesitaban a otro guardián que se ocuparía de luchar en primera fila, como Coquitus, Albedo o Saltear, pero luego de pensárselo, el indicado para tal trabajo se le fue concedido a Sebastián. La razón de por qué no Albedo no fue junto a Ainz, recaía en que ella se estaba encargando de las labores diplomáticas que se envolvía alrededor de los nuevos habitantes del reino hechicero.
Aunque eso por sí no sería un problema, que los mismos habitantes sean ex-esclavos volvía algo delicado el tema poder en las colinas de Abelión, donde las mismas características están funcionando, múltiples demi-humanos se encuentran en el lugar, y más allá de eso, también estaba el Reino Santo y sus circunstancias, pero todo eso no era un problema por el que no los acompaña, era porque si se le dijera eso, ella abandonaría su trabajo rápidamente para ir al lado de Ainz, incluso si acelera su proceso de trabajo, todavía era necesario que una persona de poder político se quede en cuidad para garantizar la imagen del reino hechicero, y tomando en cuenta a Actor de Pandora, quien debería de ejercer labor como Momón, no había nadie adecuado salvo la misma Albedo para la administración y la imagen del reino hechicero. Como las cosas prosiguieron con calma, Ainz se dirigió hacia la ubicación de Subus, como la imagen de Ainz ya era conocida como el mago que subyugó al antiguo rey elfo, su imagen estaba garantizado, por lo que no tendría ningún problema en ir directamente hasta la base del castillo en la capital, avisando telepáticamente de su llegada, ingreso al castillo, rápidamente los que lo recibieron fueron Sus, Aura y Mare, seguidos de los sirvientes cercanos, que en este caso eran Cilicia, Olivia, Fania, Rulia y Lily. La conversación sobre el mapeo mundial prosiguió de manera segura y sin problemas. El siguiente tema en cuestión surgió el tema de enviar un mandatario que pueda crear una confianza en el país de Rompton y de Eferia. No sabía si Demiurge sabía en verdad de las condiciones de Subus, pero supongo que suponía que Subus era una entidad de mucha importancia, pero para Ainz, quien sabía la verdad, dejar que alguien que no sea Subus sería muy contraproducente. El único que le vino a la mente que se encontraba cerca del lugar, pero Lycan no pertenecía exactamente al país del reino hechicero y Morian todavía no podía ser visto como un aliado, o al menos, uno de los planes de Demiurge planeaba usar la presencia de Morian como un aliado futuro, pero para eso, todavía tendría que esperar mucho tiempo, sin mencionar también que en estos momentos debería de estar ocupado en idear maneras de construir un coliseo a las expectativas de todo el mundo y que demostrar el poder de todo el reino hechicero. Siguiendo el transcurso de los acontecimientos, estos decidieron ir directamente hasta la zona en donde Lycan residía momentáneamente, ya que este mismo había creado montañas en las praderas. Ese lugar en sí ya era usado como un camino, pero ahora parecía que se estaba volviendo en una fortaleza tanto natural como artificial, apoyándose en las montañas y las fortalezas ubicadas en el lugar. Sin duda alguna, si alguien viera eso, pensaría que sería alguna clase de preparación militar, sin tener idea de que en el lugar viven personas que necesitan rehabilitación mental. En ese momento, Lycan se encontraba muy confundido, pero con la determinación en su mente, y con mente puesta en un solo punto, pero la confusión de que era correcto, aún presidía en su mente. Tras canalizar todo en su solo punto, esto se volvió en la razón del por qué creó un lugar que pudiera producir aguas termales estaba relacionado, sin mencionar que el mismo Lycan se encontraba atraído a cambiar el ecosistema de manera involuntaria. Todo eso pasó a consecuencia de la conversación que tuvo con aquellas tres hermanas. Lycan había vuelto a su hogar, su rostro parecía determinado, pero con todavía dudas de sí mismo. Entró al hogar calmadamente, en silencio abrió la puerta, ya dentro, lo más llamativo fue el aroma que azotaba toda la casa, sin duda alguna parecía que se estaba cocinando algo. Después de algunos segundos en contemplar, alguien parecía que se apresuró para darle la bienvenida. Esta parecía ser Lulu. Atrás de ella, Jaina apareció caminando lentamente en la dirección de Lycan. Bienvenido de vuelta Lycan-sama. Bienvenido Lycan-sama, ¿dónde se fue? Estoy de vuelta, Lulu. Jaina. En cuanto a tu pregunta, está investigando algunas cosas. Lycan-sama, si hay algo que podemos hacer, no dude en pedirlo. Estaremos encantadas de ayudar. Muchas gracias. Por ahora, pase dentro, la comida ya va a estar lista. Es un festín. Lycan siendo tomado de ambas manos, es jalado hacia adelante. Lycan poseía fuerza suficiente como para impedir este escenario, pero en vez de eso, no discutió y se dejó llevar por las dos personas. El lugar donde lo llevaron fue al comedor. Ahí había una mesa grande, en donde se encontraban distintos platillos. Después de ser cautivado por la cantidad de comida y la diversidad, una chica apareció con algunas brochetas ubicadas en un plato gigante, colocándolos en la mesa. La persona que sostenía aquel platillo se dirigió a Lycan. Lycan-sama, bienvenido de vuelta. Pensé que tendría que ir en su búsqueda para poder comer, pero parece que llegó a tiempo. ¿Eh? Lamento haberme ido sin avisar. Lycan recordó lo ocurrido. Él había estado ahí cuando ellas llegaron con sus cosas,
Pero su mente le dio otra idea que lo mantuvo alejado, en otras palabras, huyó del momento confuso que estaba viendo y viviendo, por ese motivo, se disculpó profundamente, agachando su cabeza hasta el nivel de su hombro, se disculpó con las mujeres que se preparaban para celebrar algo. Likan todavía no sabía qué las llevó a realizar tal celebración, pero suponía que era sobre las cosas que estaban pasando ahora. Este fue el motivo por el que pensó que cuando estaba en su momento de locura, excitado, ellas lo retiraron del lugar, antes de que ocurriese una desgracia que lamentaría mucho, una acción de sacrificio. Si se mostrara las tomas de otra manera, parecía que ellas solo aprovecharon el momento, aunque la verdad de todo todavía estaba oculta. No, Likan-sama, usted debe de tener sus motivos, lo que importa es que ahora se encuentra aquí. Bueno, es hora de comer, sería una pena que se enfriara todo lo que preparamos. Yeah, tengo hambre. Yo también. Entonces, aceptaré vuestra amabilidad. Como si las cosas se dejaran de lado, comieron con fervor. Likan no comía muchas veces debido al anillo de sustento que siempre llevaba, así que no se preocupaba de eso, por lo que, entre el día de ayer y el día de hoy, la comida que se le dio, fue sin duda alguna, una felicidad que lo hizo agradecer su existencia. Pasado el tiempo, la vasta cantidad de platillos se acabaron fácilmente, con el estómago lleno, quedaba limpiar lo dejado. En ese ámbito, todos ayudaron. Mientras Likan secaba un plato recién lavado, pensó en el último momento en que hizo algo similar. En aquel hogar vacío, sombrío y con un silencio, no poseía muchos utensilios de ese tipo, y los que tenía solo eran usados en algunas ocasiones. Tenía la costumbre de consumir comidas preparadas artificialmente, nada era tan natural como lo que había comido hasta ahora. Recordando cómo limpiaba esos pocos utensilios, no pudo evitar compararlo con la situación que vivía ahora. No se encontraba solo, había personas alrededor suyo, todos ellos sonrían alegremente mientras se pasaban platos y cubiertos, aunque involuntariamente, su corazón no pudo evitar dejar salir unas dulces palabras que en su momento confundió un poco a sus compañeras. Esto no está tan mal, como un pequeño susurro, las palabras salieron tan natural. Por un momento, el trabajo se detuvo, pero después de ellas rieran alegremente, continuó con su labor. Un ambiente cálido, una situación agradable, que le recordó algunos momentos del pasado, sus amigos de Yggdrasil, los dulces recuerdos con su amada madre. Según su propia conciencia, llegó a comparar este pequeño momento de felicidad con el actual escenario. Después del terminar con las labores domésticas tranquilamente, Likan les pidió que se reunieran en la sala de la base. Ellas sintieron la determinación y la seriedad de las palabras de Likan, por lo que, después de intercambiar miradas, asintieron al unísono. Se sentaron tranquilamente en los muebles que adornaban el lugar, se sintieron un poco inquietas por el momentáneo silencio que circulaba en el ambiente. Tanto Lulu, como Gina, mostraron una actitud un poco intranquila, y para el momento en que Likan habló, el silencio que azotó el ambiente parecía mucho más eterno, a pesar de que solo se tomó un segundo para reescribir su determinación. Quisiera hablar sobre lo sucedido el día de ayer. ¿Ayer? ¿Te refieres a lo de la fiesta? Sí, no sé si lo sabrán o no, pero parece que Sai me colocó una poción que simulaba un afrodisíaco. ¿Eso hizo? Gina-sama, ¿sabes algo? No, aunque sin duda parecía raro. Bueno, tomando en cuenta todo lo que hicimos hasta la mañana, no me sorprendería mucho. Después de pasar varias rondas, parecía que Likan-sama se lanzó magia para restaurarse, pero, ¿eso era un efecto del afrodisíaco? Según las palabras de lo que supuestamente pasó en medio de su locura, parecía que su suposición era acertada. Usando magia para remover mis estados anormales, el cansancio, la fatiga, los venenos, y demás cosas que sean similares, se inhibirían. Al usarlo en su cuerpo, el afrodisíaco debió de disiparse, pero parecía que tal cosa no fue suficiente, porque según lo que dijo, todavía siguieron hasta el amanecer. Con eso en mente, Likan se acordó del momento en que sus ojos reaccionaron al ambiente de la mañana. Siguiendo con la conversación, las chicas les contaron los momentos que vivieron. Parece que en algún momento de la fiesta, Likan apareció con la cara acalorada. Las tres hermanas, al verlo así, lo llevaron a su casa. Ya en el lugar, la casa se abrió en presencia de Likan, su cara seguía roja, y en su rostro se posaba una mirada algo tonta, pareciendo a alguien ebrio. Ellas lo llevaron dentro. Ya en el camino, él les contó que no poseía un cuarto propio, así que, lo llevaron al más cercano. Estaba siendo sostenido por Vidia y Gina, mientras que Lulu se encontraba justo atrás.
Luego de ingresar al dormitorio, su visión del cuarto era simple, pero espaciosa. Ya dentro, tumbaron al supuestamente ebrio Lican en la cama. Cuando pensaron en despedirse, Lican las jaló a las tres cerca de él, tumbando a cada una de ellas en la cama. En ese momento, pudieron ver cómo la cama se agrandaba. Tumbadas junto a él, Lican las abrazó con ternura. Después de unos segundos de confusión en las que ellas estaban rojas por el calor del momento, el sonido de sollozos se escuchó, las lágrimas de Lican salían de sus ojos. Con la voz débil les habló. No se vayan, por favor, no me dejen solo. Lican-sama. Se encuentra bien. ¿Por qué se van? Por favor, no me dejen solo, quédense conmigo hasta el final. Las débiles palabras de Lican no se dirigían a ellas, eso pudieron saberlo, pero el dolor en el corazón de escuchar a la persona que admiraban tan adolorida las tocó en el fondo. Con algo de lágrimas acumuladas en sus ojos, miraron tiernamente a Lican, respondiendo a su abrazo tembloroso, pudiendo sentir el calor mutuo, acomodándose en Lican en el calor del momento, respondieron sinceramente y de todo corazón. Lican-sama, descuide, nosotras jamás lo abandonaremos. No se preocupe, yo estaré junto a usted. Aún quiero a su hijo, así que tampoco me pienso ir a otro lado. ¿Un hijo? De acuerdo, si así no se van, yo. ¿Eh? Mu. Vidia, ¿quién fue quien dijo eso de manera en broma, recibiendo en consecuencia un beso de parte de Lican, siguiendo con el ambiente? Tan de repente. Espera, Kia. Las cosas se tornaron de esa manera, la lujuria se desbordó a causa de una simple expresión, pero tras una breve duda, no surgió ninguna resistencia de ambos bandos, y el acto sin control surgió. Hasta el amanecer, las tres mujeres se quedaron junto a Lican, hasta despertar en la mañana para darse cuenta de que el sueño que tuvieron fue la misma realidad, ya que mientras ellos descansaban, la cara de alegría surgía en Vidia, Gina, Lulu y en el mismo Lican. Todo eso fue la versión que ellas le dieron a Lican. Tal vez no fue lo que esperó, porque ahora se encontraba en estado de shock. Viera cómo se veía, parecía la actitud de un borracho normal. Entonces, ¿dónde quedaba el efecto de locura del afrodisíaco? La mente de Lican entró en total confusión, un total desorden que buscaba encontrar una respuesta a esa incógnita, hasta que tras pensarlo mucho, la respuesta vino como un rayo de luz. Sai había dicho que el efecto de la poción era tratada como un efecto de afrodisíaco para los humanos, y una especie de relajante para los semihumanos, pero en todo ese cálculo, surgió un inconveniente. Lican, no, Satoru Suzuki llegó a este mundo como un humano, pero tras consumir el ítem mundial, el corazón perdido de Yggdrasil, su cuerpo y raza misma fue alterada. Él poseía acceso a todas las razas, por lo tanto, él pertenecía a todas las razas, pero al mismo tiempo, no pertenecía a ninguna. Este fue el mal cálculo. Entonces, ¿cómo afectaría la poción de Sai a alguien que no poseía una raza clara? Pero la respuesta a esa pregunta se respondió con los sucesos que Vidia, Gina y Lulu les contó. Ya con todo eso aclarado, la vergüenza se posó en Lican. En su momento pensó que ellas se aprovecharon de él, pero la verdad resultó en todo lo contrario. Lo siento mucho. De verdad, siento mucho haber dudado de su buen corazón, pero, aún así, pensar que me puse a llorar a tal punto. Lican-sama, ¿pasa algo? ¿Eh? No, no pasa nada. Su cara mostró vergüenza ante las palabras sinceras de Lulu, pero después de aclararse la garganta un poco, les realizó una pregunta a las tres. Chicas, ¿qué piensan hacer ahora? ¿Qué pensamos hacer? Eso es claro, estaremos junto a usted hasta que llegue el final. Una promesa es una promesa después de todo. Viendo cómo trajeron sus cosas veo que decidieron ya. Aunque estuviera ebrio, una promesa es una promesa, y aunque nuestra tribu ya no exista, nosotras todavía guardamos la resolución y convicción de nuestros amigos y nuestra familia caída. Vidia, tú. Eso sería un insulto para nuestra madre y padre. Gina. Mee-sama tiene razón, jamás me separaré de Lican-sama, no importa si me vuelven a llevar, volveré junto a usted, aunque me cueste la vida. Lulu. Parecía que nada podría hacer para impedir su resolución, pero eso tampoco era un impedimento. Después de todo, Lican también estaba resuelto. Entiendo muy bien sus posiciones, viviendo las cosas de esa manera, no estaría mal para mí tener un hogar al cual volver después de un duro trabajo, pero sabemos muy bien que se irá pronto. Por eso, todas nosotras iremos con usted. ¿Eh? Pero ni siquiera saben a dónde voy, puede que sea muy peligroso. Lican-sama, esa es nuestra resolución. Lican pudo sentir la determinación de ellas,
No podía desafiar esos valientes ojos. Después de todo, su dirección de ahora en adelante, solo era asistir a la escuela mágica del imperio, pero dudo un poco si ellas aprobarían la entrada, ya que Lican sería puesto en una beca con ayuda de Ainz. Por ese motivo, buscó una solución rápida, contando también con la composición de su cuerpo, siendo un clon de un ser sin raza alguna, no sabía si ellas de verdad podrían quedar embarazadas, pero si eso resultara así, no pensaba en abandonar a su hijo tan a la ligera, si tuviera uno. Después de esa conversación, parecía que se estaban acomodando en sus respectivas habitaciones. Lican se fue del lugar para no ser una molestia, dejando de lado todas las cosas que pasaron. Todavía quedaba una duda vigente: ¿por qué pueden abrir la puerta de la entrada? Ni su propia invocación pudo hacerlo. Entonces, había requisitos para que uno sea considerado un aliado, pero ¿cuáles eran esos requisitos? No sabía si era momentáneo, y tampoco debía tratarse de un error. En 2 ocasiones, ellas pudieron entrar al lugar fácilmente. Pensando y pensando, no logró encontrar una respuesta, así que, por el momento decidió dejar de lado ese tema y centrarse en otro. Existía una manera de que Lican pueda sostener económicamente a esta aldea sin nombre, aunque llamado también campo de refugiados sería adecuado. Bueno, eso no importaba mucho, lo que de verdad importaba era la base económica en la que se sostendrían. En el pasado, este lugar debía de ser un momento temporal, pero parecía que muchas personas que perdieron su hogar tenían la intención de quedarse. Esa fue la razón por la que, sus fortalezas invocadas debían de ser puestas permanentemente. Había una idea de construir casas para las personas del lugar y poner a la fortaleza como una especie de hotel. Esta idea surgió ya que pudieron ver claramente que los cuartos de la fortaleza eran muy agradables, aunque simples, eran hechos de materiales de alta calidad. Pero para esa idea, debían de desalojar a los actuales residentes, una acción que no era muy aceptable, al menos por el momento. Todavía no recuperaban su salud mental. Sin tomar en cuenta la económica monetaria del lugar, este sitio poseía varias cosas que lo podrían volver independiente. Una zona de caza que era el bosque cercano, pero debían de controlarse de tomar sus riquezas a montones, porque podrían no tener mucho en el futuro si desgastan mucho el bosque. Una zona para la crianza de ganado, donde estaban varios animales que daban diversos productos. Una zona donde se realizaba la agricultura, se encontraba distintas plantaciones, poseía un sistema de rotación para poder variar las cosechas. En aquel lugar, como el mismo lugar en que residían, estaba casi rodeado de praderas. Había lugar extra para la plantación. Casi al final de todo el poblado, en medio de dichas praderas, existía un lago que Lican creó artificialmente en dirección del océano. De aquel lugar, se extraía alimentos marinos, pero más que nada, se usaba para la crianza de peces, una granja marina. El océano cercano poseía estaban compuestas por agua salada, por lo que usar el agua del lago como una fuente de agua era imposible. Para ello, existían pozos de agua que Lican construyó los primeros días. Eran instrumentos mágicos para crear agua, por lo que, no habría escasez de agua en ningún momento, a menos que todos los pozos sean destruidos. Siguiendo con el enlistado, también había un taller donde un enano trabajó acompañado de otras personas que poseían algo de conocimiento de ello. Por suerte, el mismo enano era un herrero de primera clase, aunque ahora era prófugo de su país. Una vez fue considerado el jefe de todos los herreros enanos en la nación enana de las montañas de Aserlisia. Los ayudantes no poseían tanta habilidad, pero parecía que aprendían de él día a día. También estaba una herbolaria, junto con un lugar para la curación, un puesto de medicina. Para el trabajo de guardias del lugar, estaban el grupo Ijanilla, que supuestamente era conocido como el grupo de asesinos más poderoso de todo el servían de apoyo. Todavía ejercían un trabajo dentro de la aldea, como Sai, Mia y Amelia, quienes trabajaban como doctores del lugar. Había grandes cualidades en este lugar y de donde se podría generar ingresos, pero todavía necesitaban más estabilidad. Lican pensaba mientras caminaba. Su visión era muy aguda, así que podía ver claramente a las personas cosechando los cultivos. Aunque el crecimiento de las verduras era muy productivas, parecía que todavía aguardaba mucho trabajo por realizar. Se veía muy cansado realizar todas esas tareas. Si se involucraba también una producción a mayor escala, sin duda alguna parecería muy cansado y trabajoso. Sin un medio para relajarse, hasta podrían quebrarse. En ese círculo de pensamientos, Lican lo notó. Al lugar le faltaba algo indispensable. Eso era, un lugar para relajarse, y mientras buscaba maneras de realizar ese trabajo, recordó un escenario que uno de los clones vivió. La ayuda de los recuerdos de alguien más parecía que podrían ayudarlo. En aquel escenario Souta junto con su grupo encontraron una fuente de aguas termales. Fue un medio para relajar el cuerpo después de un largo viaje. Si Lican creaba una fuente de aguas termales artificial,
entonces sería posible restaurar las energías de la gente. Ya decidido, ubicó el lugar en donde lo crearía, se dirigió al lugar. Normalmente la zona en donde la ladea estaba era usada como una extensión de senderos que conectaban al mar, exactamente como lo hizo. Él había usado el camino, pero ahora que poseía a estas personas bajo su cuidado, le era imposible permitir que esos teocráticos, de hecho, eso solo sería contraproducente. Entonces, decidió crear algunas montañas que cerrarían ese mismo camino, en otras palabras un proyecto de igual magnitud que el lago artificial. De la misma manera en la que creó el lago, usó varios trucos para crear algunas fosas volcánicas, recreando casi la misma esencia que vio en los recuerdos de Souta. Después de tener la construcción natural lista, ahora debía de implantar los distintos baños en el lugar, como también crear herramientas que puedan facilitar las medidas de uso, más que nada, una especie de casa de baño. Pero antes de que empezara, Lee Khan pudo sentir una fluctuación en el espacio en dirección a su casa. Esto solo significaba una cosa, la llegada de Sus, ya que él sería el único que entraría aquí a través de portal, pero en estos instantes las tres hermanas se encontraban ahí. Conociendo eso, se adelantó al lugar usando teletransportación. Lee Khan tenía en mente lo que venía a hacer. Después de todo, estaba creando algo loco al igual que el lago artificial. Ya dentro de su hogar, dulce hogar, vio en esencia lo que esperaba. Ahí estaba Sus, Aura, Mare, pero además de ellos, también estaba Ainz y Sebas. Solo esa parte logró meterlo un poco en pánico, ya que, eso significaba que tal cambio en el lugar, debió de ser importante como para que Ainz venga. De hecho, muchas de las caras en el momento se encontraban serias, como un impulso involuntario tragó saliva, esperando alguna clase de reclamo hacia Lee Khan. Bienvenidos sean, ¿qué les trae por aquí? Hola, pero, ¿qué nos trae aquí? Creo que ya conoces la respuesta. Ciertamente. Hola, es la primera vez que nos vemos, ¿verdad? Mi nombre es Ainz Al-Goun, el rey hechicero. Es un honor conocerlo, Ainz Al-Goun-sama. Como esta es la primera vez que se veían fuera de las reuniones, este tipo de actitud era lógica, pero lógica o no, parecía muy raro para la persona que sabía que ya se conocían. En este caso, el único con la cara rara era Sus, aunque por su cara de tigre, era difícil cerciorar eso. Después de terminar las presentaciones, Lee Khan procedió a incitarlos a dejar la casa rápidamente, por un único motivo, todavía no estaba listo para contarles sobre Vidia, Gina y Lulu. Por lo que, dejar que se conozcan ahora sería un poco problemático, ya que esto recién estaba empezando, pero el deseo de que no se encontraran no pudo cumplirse, ya que desde el segundo piso, tres presencias llegaron rápidamente. Conversando tranquilamente lograron ver a las figuras presentes, aunque tal vez ignoraron mucho a las personas ya conocidas. ¿Regresaste, Lee Khan-sama? Un no muerto. ¿Qué hacer aquí? Esperen. No es un enemigo. Miren bien el panorama. Lee Khan actuó rápidamente ya que parecía que ellas estaban pensando en atacar a Ainz. Si eso sucedía, entonces, no cabía duda de que Sebas o Aura y Mare intervendrían para incapacitarlas, dejando de lado a Sebas quien podría hacerlas desmayar. Había la posibilidad de que el aura agresiva hacia Ainz pudiera ofender a los ansos presentes con él, causando así la muerte de las tres hermanas. Su-sama, está presente. También están los dos elfos oscuros. Entonces, ¿el esqueleto es un conocido? Bueno, al parecer no lo conocen. Él es Ainz Al-Goun, rey del reino hechicero. El país que gobierna Sus, Aura y Mare, está subordinada al reino hechicero, ¿entienden? Sí, creo que lo captamos. Entonces, ¿a qué vino a tu casa? Es solo que necesito explicar algunas cosas que estaba haciendo ahora. Ya veo. Entonces, continúa por favor. Y también les damos la bienvenida al lugar, espero sea de su agrado en su estancia. Ante la actitud de aquellas tres hermanas, Ainz devolvió la misma cortesía. Agradezco su bienvenida. Antes de que cualquier pregunta sea realizada por el calor del momento, Lee Khan apresuró las cosas. Entonces, tenemos que ir rápidamente, tengo el trabajo a medio realizar, será mejor apresurarse. Ciertamente, sería problemático que las cosas avanzaran sin ningún cuidado. Eso es así. Entonces Lee Khan-sama, lo esperamos para la cena. Hasta entonces Lee Khan-sama. Entonces nos vamos. Aunque las palabras de las hermanas se expresaron de una manera más familiar, para las personas que no vivían en el lugar y solo conocían las circunstancias, esto solo sonaba a una invitación para cenar con ellas, nada más.
Likan los llevó al lugar donde construyó, pasaron junto a varios residentes del lugar, que veían aterradas a Ainz, pero eso era normal ya que era la primera vez que lo conocían, pero gracias a la presencia de Likan y de los altos mandos sus, Aura y Mare, el miedo a ser atacados era inexistentes, en vez de miedo, era más la curiosidad. Dejando de lado a los ciudadanos de la aldea, algunos miembros de Ijanilla, como Kai y Fardón, al ver a Ainz, temblaron de terror, sabían quién era debido a su trabajo, pero claramente estaban siendo cuidadosos al verlo, ya que estos solo lo dejaron pasar, moviéndose a un lado para no interceptarlo y agachando un poco la cabeza. Llegaron a su destino después de unos minutos, la euforía de los presentes se notó claramente, lo que veían sus ojos eran diversas montañas de entre 20 a 50 metros, alrededor de 5 montañas creadas, una hazaña sorprendente, pero no era por el número sino por la confirmación de Mare, quien era un druida excelente. Asombroso. Es totalmente artificial. Mare, explicité. Con el poder de Gaia es posible hacer un volcán y montañas, pero cuando usé radar en las montañas, solo sentí el magma en el interior, pero este no estaba conectado a nada, también hay algunas partes huecas llenas de agua. Ah, lo supuse. ¿Qué quieres decir con que lo suponías? Ambos gemelos miraron a Zeus, quien liberó tal expresión. Es que, Likan quería entrar en unas aguas termales después de todo. Entiendo, así que solo no tenía un lugar para crear algo así. Bueno, por así decirlo, sí. Aunque Zeus había dicho eso, él también quería entrar en uno para ver cómo se sentía, de entre todas las personas que almacenaban la conciencia de Satoru Suzuki, solo Souta ingresó a unas aguas termales naturales, todos querían ingresar para ver cómo se sentía, ya que en su mundo, tal cosa como las aguas termales dejaron de existir cuando las empresas empezaron a extraer los minerales de los volcanes, no sorprendería a nadie si es que el mismo mundo en donde vivían se encontrara completamente hueco. En todo caso, esta dicha solo pudieron ser conocida por Satoru por parte de uno de sus amigos, Blue Planet, quien era una persona que soñaba con vivir la naturaleza inexistente a todo esplendor, por ese motivo existía un gran ecosistema dentro del sexto piso, como también diferentes tipos de baños, uno termal incluido, aunque la opción de los baños fue algo que la mayoría de personas pensaron, después de todo, si podían crearlo, sería genial probarlo. De entre todos, solo Souta y Ainz poseían experiencia de este tipo, aunque también se podría incluir a Momonga y al nuevo clon verdadero, pero esto era algo que nadie conocía todavía. En todo caso, la imagen de Souta liberando estrés en unas aguas termales fue envidiable a su manera. Aunque, me gustaría que no tenga que cambiar el ecosistema de nuestras tierras para algo así sin avisar antes. Lo siento. Likan, mira que ser regañado por una niña, en serio. Bueno, supongo que no importa a estas alturas. Ainz-sama. ¿Qué pasa, Aura? Si tengo conocimiento, cerca de aquí, de hecho, donde están esas montañas, están algunas carreteras que conectan al océano, ¿dejar esto aquí está bien? No creo que haya ningún inconveniente si las caravanas pasen por alguna zona dentro del bosque, o incluso por esta aldea. El único país que se me ocurre que tendría problemas sería la teocracia. Ya veo, entonces supongo que no hay problema. Pero, entonces, Ainz-sama, ¿cómo harán la teocracia para movilizarse? Mare, mira que, hay otros caminos que pueden tomar. Ante la pronunciación de Aura, Zeus añadió más datos. Existen dos rutas para ser precisos, por las montañas que se encuentran más lejos, o por el desierto. Si quieren llegar más rápido, sería por las montañas ahora que este sitio está ocupado, pero las montañas tienes algunas bestias que lo protegen, y por altura del lugar, existe el riesgo de quedarse sin alimentos y morir por el frío. La segunda opción es ir en dirección del desierto, ahí no hay mucho alimento más que lagartijas o monstruos desérticos, y mucho menos agua. Hagan lo que hagan, movilizarse por esta zona con una fuerza grande es imposible para ellos. ¿Eso es bueno? Mare, escucha, piensa un momento, si mueren antes de ir a una batalla para que siquiera marchan. One-chan, ya entendí. Eso es bueno, con esto, la teocracia está casi rodeada, pero dudo mucho que el desierto sea su amigo. Yo no lo vería de esa manera, Aura. ¿Qué quiere decir Ainz-sama? En medio del desierto está la supuesta ciudad flotante, si lo recuerdo muy bien, es una fortaleza que podía igualar en defensa a la gran tumba de Nazarik en sus inicios. Eso es posible.
Es cierto, pero eso solo fue en sus inicios, mucho antes de que nosotras capturáramos Nazarik. Después de eso, Ainz o Algoun, él reforzó más. Después de todo, en ese tiempo solo tenían 6 pisos. Sin duda alguna, la gran tumba de Nazarik es la fortaleza más fuerte y hermosa de todas. Wow. Eso es cierto. Mientras miraban el trabajo de Lican, varias conversaciones de distintos temas fluyeron. La rehabilitación de algunos esclavos estaba yendo lento, y otros estaban mostrando grandes mejoras, pero todavía estaba la duda si podría lidiar con las comunicaciones. De entre los esclavos que todavía estaban en rehabilitación, el 90% estaban rotos de tantas torturas o de traumas demasiado horrendas, mientras que el otro 10% estaban sufriendo en el corazón por pérdidas grandes, la muerte de un hijo, de su esposa o esposo, la destrucción de toda su familia, entre otras cosas. Siendo más sincero, ese 10% estaría mejor que los demás. Otro tema de conversación fue la idea en general de cómo estará hecha la construcción total de Lican. La idea de Lican era generar distintas formas de relajación, por lo tanto, además de las aguas termales comunes, estaba instalando diversas formas de baños, tomando como ejemplo el Spa Resort de Nazarik, teniendo 17 baños con 9 tipos para los dos sexos. Era un baño que se componía de 12 zonas en total. Dentro del lugar estaban distintas formas de baño, una relajación garantizada, tratando de igualar al menos en algunas cosas. Estaba pensando en implementar algunas de las ideas. Terminando la conversación y arreglando el asunto del cambio en el ecosistema, Ainz y compañía iban a retirarse, pero antes de que estos se fueran, Lican pidió un momento para contarle algo a Zeus. Con determinación en su rostro, Lican se preparó para contarle a Zeus. Después de todo, técnicamente, todos de aquí eran considerados como ciudadanos del país de Zeus. Por ese motivo, era mejor decirlo rápido y no dejar que lo descubran solos después, creando al final un gran alboroto. Zeus, por favor mantente tranquilo. Está bien, pero, ¿por qué tanta preocupación? No, por si acaso. Bueno, de hecho, puede que me convierta en padre. Ya veo, por ese motivo, espera que... Puede que haya embarazado a 3 mujeres de este lugar. Ja, es broma, ¿verdad? Lican tuvo que contar lo que pasó aquella noche. Estaba seguro que ellas no mintieron, ya que estaba usando la pasiva de la verdad. Por ese motivo, incluso si nadie debería de saberlo, quería ser honesto en ese caso. Al final de todo, Zeus contactó con Momonga para que programe una reunión de emergencia el día siguiente. Al final, el avance hacia Rompton se pospuso unos días más. Lo malo de aquel lugar era que la barrera natural que estaba en el lugar evitaba la teletransportación dentro, pero fuera de eso, podrían llegar al puerto fácilmente y solo tomar los 3 días de viaje que tomaba llegar a Rompton. En la teocracia, usando un bolígrafo revisaba las provisiones que deberían de llevarse en el viaje. Luego de terminar, se dirigió hasta una habitación donde su conductor estaba planeando su viaje. ¿Qué tal? ¿Cuánto tomará? Obispo Brichas, sí, estoy calculando los días. Tomando la ruta habitual deberíamos de tardar 8 días en llegar al puerto. Después de eso, 3 días para llegar a Rompton. Como las ciudades en la isla están a un día de diferencia, solo tardaríamos 12 días. Pero me preocupa nuestra ruta, ya que para eso tendríamos que entrar a la parte del bosque que antes controlábamos. Esa zona ya no nos pertenece, entonces, solo nos queda rodear el bosque. Con tal de que no entremos al bosque, entonces no habrá problema. Entonces, tendremos que rodear el bosque. Avanzaremos rodeándolo, teniendo también como intercepción las montañas del lugar. Ese valle no será un problema, aunque también será un problema. Entonces, tardaríamos un día más, pero nada menos. Ya veo, eso es reconfortante. Obispo Brichas, ¿por qué envían a ese hombre? ¿Te refieres a él? Bueno, supongo que quieren toda su memoria restaurada. Su lugar de origen fue en Rompton, así que debería de recordar algo ahí. Entiendo, ya sin memoria es poderoso. ¿Qué pasaría si tuviera todos sus recuerdos? Supongo que se volvería la mejor arma de la humanidad y de la teocracia. Vaya. Por ese motivo es tan valioso, que enviar a unos miembros de la Escritura Negra no es para protegerme a mí, es para protegerlo a él, o rescatarlo de algún inconveniente. Ya veo. Entonces, supongo que tengo que ir a prepararme también. Partiremos en 2 días según dijeron. Hay mucho que hacer, hay que prepararse para los inconvenientes. Los preparativos se estaban alistando para el gran viaje, para formar una alianza más firme entre la fuerza ofensiva más poderosa de la humanidad, la teocracia, con la mayor defensa de la humanidad, Rompton. Aunque en esta suma, ellos mismos excluían a Eferia, con quienes compartían la defensa.
Dentro del continente este, en el Imperio Brutus, una gran reunión estratégica se estaba formando, la caída de una de las ciudades en las fronteras fue noticia en todo el imperio, los responsables, fueron miles de no muertos esqueléticos con armadura, pero lo preocupante no eran los no muertos, sino el comandante del ejército. Emperador, hay que rodearlos cuando intenten avanzar. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasaría si es una trampa para dejar indefensa la capital? Señores, dejen de discutir y ofrezcan soluciones. Emperador Auges, no escuche a este inepto, lo único que piensa es en la guerra. Las dos personas que discutían fueron solo 2 de 12 miembros que estaban sentados en la mesa, todos y cada uno, eran seres que gobernaban su propio territorio con el permiso del emperador, era similar a la nobleza, pero en este caso, era tratado más como una reunión de comandantes con su propia fuerza de combate, pero la decisión al final recaía en el emperador mismo. Los exploradores vieron las fuerzas, similar a las anteriores fuerzas que se posicionaban en la torre maldita, estas superan los 100.000, su comandante en esta ocasión es un demonio. El emperador, Auges Longoldalán, se mantenía firme mientras su confidente, y comandante del primero ejército, de la raza de las pesadillas, era una mujer que asemejaba a un centauro, pero la diferencia yacía en que estas criaturas se alimentaban de pesadillas, el nombre de esta comandante era Lucilia Tornelli, hablaba sobre la información recopilada hasta ahora. ¿Por qué se formaron ejércitos de 2 tipos? Puede que ese no muerto que controlaba la torre maldita se estaba preparando para la guerra contra el demonio. Es una posibilidad. Comandantes de las 11 divisiones, el caso es extremo, según mis informantes, puede que la organización Misis esté involucrada. ¿Misis? Esa organización que adoran a los dioses demonios, ¿por qué? No sabemos sus motivos, pero se confirmó a través de un espía, que dicha organización ha tenido éxito en la invocación de demonios tiempo atrás, no sería raro suponer que en esta ocasión no sería igual. Teach. ¿Cómo dejamos que se infiltrará dentro del imperio? El imperio es grande, no sería exagerado decir que este es el país más grande del mundo, abarca casi la mitad del continente este, no podemos vigilar todo, pasar desapercibido en esas brechas era cosa sencilla. Entonces, ¿qué pasa con los guerreros que derrotaron a el ejército de 100, junto con el comandante no muerto? Se descubrió que se trataba de aventureros de rango adamantita. Adamantita, ya veo, es creíble que ese poder sea posible de ello. Sí, pero al parecer estos aventureros son humanos. ¿Humanos? Esas criaturas débiles, derrotaron a todo ese ejército y a su comandante. Eso es imposible, no importa lo fuerte que sea, un aventurero semihumano es mucho más fuerte. Señores, por favor, todavía no termino el informe. Ah, perdón, continúa. Al parecer esta es una humana que es una luchadora de clase clérigo y es portadora de una espada demoníaca, una espada que estaba en manos del Caballero Negro, uno de los héroes de antaño. Oh. Eso es aceptable. Pero pensar que solo su arma es poderosa, ¿qué tan fuerte era ese héroe? Uno de los más fuertes de todos los héroes. Entonces, ¿qué hacemos? Eso es claro. En un principio, nosotros lucharemos. ¿Y qué pasa con esos aventureros? ¿Cómo se llaman aquellos humanos? Dinos al menos el nombre de su grupo. Blue Rose, el último avistamiento fue dentro del Imperio, con rumbo al noreste, debe de encontrarse en estos momentos dentro de la ciudad de Butterfowl. Entonces, enviemos una solicitud para ello, contacten con ella. Aunque sea una humana débil, la espada no lo es. En su búsqueda. Así como se juntó el grupo, rápidamente se separaron, el emperador pidió la búsqueda del grupo Adamantita Blue Rose con el fin de prestar ayuda contra fuerzas desconocidas. Mientras eso pasaba, otro grupo parecía entrar en conflicto unos contra otros. Pero, ¿qué demonios hacen? Sacrificamos una de las joyas de la muerte, poseemos 5 después de todo. Dirás que solo tenemos 5, ahora tenemos 4, esa joya debería de haberse usado para la resurrección de uno de los dioses demonios. Ni siquiera sabemos dónde se encuentran sus restos, ¿cómo quieres que lo usemos así? Debimos de haber enviado a alguno de nosotros con ese general demonio. No podemos controlarlo, si tan solo el experimento de antaño hubiera funcionado. Si funcionó. La madre murió y el niño escapó, fue un fracaso. El niño sigue vivo, todavía se puede realizar ese experimento de posesión. ¿Cómo se llamaba? Crasis.
¡Qué ridículo niño! Pero, ¿dónde estaría? Su talento es indispensable para obtener el poder que deseamos. El talento de controlar demonios, qué terrible habilidad. En primer lugar, qué idiota planeó un ritual tal peligroso con solo un sacrificio, lo máximo que pudo ofrecer fue un demonio sombra. Que el niño lo haya usado para asesinar a esa madre y escapar, ya es un logro. Ahora imaginen si lo hiciera con demonio de mayor nivel. Aunque no sabemos si funcionará. Bueno, no importa ahora, tardaremos más en buscarlo que en revivir al dios demonio. ¿Eso no sería al revés? Las cosas no van bien, ¿verdad? Ya lo sé. Pero el anagrama es confuso. Un lugar donde la mayor fuerza del mundo se reúna, una locación de la muerte y de sus seguidores. ¿Qué clase de instrucciones son esas? Un creado por un oráculo bien idiota. Por cierto, ¿supieron lo que le pasó a ese no muerto? El general no muerto que interfería con nuestros experimentos. Está muerto. ¿Cómo? Alguien lo asesinó, de hecho, parece que ese tipo dedujo lo que planeábamos hacer, estaba juntando un ejército de no muertos, pero ahora parece que le será imposible, está muerto. ¿Quiénes los derrotaron? Nuestras fuentes informan que fueron un grupo de humanos. Eso es ridículo, no importa cuántos fueran, ese no muerto lleva en el lugar por más de 200 años, ¿dices que hay alguien mucho más fuerte? La espada demoníaca Kilineiram. ¿Esa espada? ¿El que se dice que posee la fuerza para destruir una ciudad de un solo golpe? Son una fuerza a tener en cuenta, por eso, manténganse al margen, no se muestren tan fácilmente, ese general no es nuestro objetivo, si logramos revivir al dios demonios nos esperará grandes cosas, todo lo que más deseamos. El grito de euforia resonó en aquella habitación donde 5 personas se reunían, este solo era un pequeño grupo de una gran organización, las capuchas que ocultaban sus rostros, no permitían verificar su identidad, la organización Misis, reunidos como adoradores demoníacos, y sacrificios hasta los huesos, invocando a un general demoníaco gracias a una joya de la muerte que albergaba millones de almas para el uso de ritual, invocando a un gran general, pero parecía que esta hazaña era de menor importancia contra el show principal. Fin del capítulo 28. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.